Hola, buenos días. Yo soy Wendy Arlet Portillo González y hoy les voy a presentar los avances de la tesis Gestión de energía en un vehículo eléctrico de baja potencia mediante convertidores de potencia bidireccionales. El director de esta tesis es el doctor José Luis Durán Gómez. Durante esta presentación vamos a analizar 7 secciones. En la primera veremos una pequeña introducción del tema de tesis y su importancia. En la segunda, los parámetros de diseño. En la tercera, los recursos necesarios para llevar a cabo este proyecto de tesis. En la cuarta, una investigación de las principales topologías bidireccionales existentes. En la quinta, el control de estas topologías bidireccionales. En la sexta, el sistema propuesto. Y finalmente, en la séptima, las referencias de información consultadas. Como todo proyecto de investigación, este surgió de ver una necesidad. El robot móvil que aparece en la pantalla es un robot dedicado a la detección de fallas en el recubrimiento de tuberías subterráneas. Es una automatización de la técnica de medición electroquímica de gradiente de voltaje en corriente directa, por sus siglas en inglés, DCVG. Esta técnica es una técnica no invasiva. El robot móvil se posiciona en el terreno en el que está enterrada la tubería y va bajando sus electrodos hechos por cobre sumergido en sulfato de cobre y va tomando mediciones de los gradientes de voltaje en el suelo. Mediante estas mediciones se puede determinar la dirección de flujo de corriente en la protección catódica de la tubería y mediante estos datos se puede ubicar la falla que presenta el recubrimiento de la tubería. Entonces, como este robot recorre distancias muy largas en lugares remotos, se ve la necesidad de tener una fuente de energía muy confiable. Normalmente, la solución para este tipo de aplicaciones es suministrarle la energía requerida al robot mediante baterías. Sin embargo, debido a que este robot opera en terreno irregular, es decir, el suelo tiene variaciones orográficas prominentes, el robot tiene requerimiento de energía muy especial, tiene picos de corriente demandada. Es por eso que surge la necesidad de combinar otro sistema de almacenamiento que pueda suministrar energía al robot en esos picos de corriente, ya que si lo suministráramos con solo baterías, estas se dañarían y reducirían su ciclo de vida. Es por eso que se piensa como este otro sistema de almacenamiento un supercondensador debido a su característica densidad de potencia alta. Entonces, combinando supercondensadores con baterías, se tiene un sistema híbrido cuyo sistema en las baterías suministrarían energía en estado estable del robot, ya que tienen la característica de densidad de energía alta, y los supercondensadores en los picos de corriente por su característica de densidad de potencia alta. Es por eso que se requiere de un sistema que acondicione estos dos sistemas de almacenamiento para proveer energía al robot móvil. También surge la necesidad de tener una fuente renovable de energía como suministro de energía, debido a que son lugares remotos en los que opera el robot. Es por eso que se piensa en los paneles solares para aprovechar la energía solar mientras opera el robot. Entonces también se va a requerir un sistema de acondicionamiento para la energía renovable para suministrar energía ya sea a los sistemas almacenadores o al robot móvil en operación. Bueno, partiendo de las características del robot móvil,
se tienen las siguientes necesidades de potencia. Una potencia máxima de 27.11 watts, una potencia promedio de 2.15 watts, una corriente máxima de 2.3 amperes, una corriente promedio de 0.26 amperes y un voltaje de operación de 12 volts en corriente directa. Teniendo estos parámetros de diseño del robot, se parte para elegir un panel solar. El panel solar elegido tiene una potencia máxima de 68 watts, un voltaje en circuito abierto de 20 volts, una corriente de cortocircuito de 2.9 amperes, un voltaje de trabajo de 17.8 volts, una corriente de trabajo de 3.6 amperes. Debido a que los paneles solares tradicionales son muy pesados con estas potencias, pesan más de 4 kilos, y debido a las características del robot móvil, es necesario utilizar un panel solar con un material liviano. Es por eso que se elige un panel solar flexible como el que se ve en la imagen de 1.6 kilogramos, también aprovechando su ventaja de flexibilidad para aprovechar la energía solar en movimiento, debido a que no se puede realizar un cálculo para aprovechar un máximo punto de potencia de un ángulo, ya que el robot móvil está en movimiento. Es por eso que se elige un panel solar flexible. Además, se eligen los elementos almacenadores de energía como lo son los supercondensadores. Se realiza un arreglo de 5 supercondensadores en serie conectados en paralelo con otro arreglo de 5 supercondensadores en serie. Esto para tener un voltaje de operación de 12.5 volts de todo el módulo de supercondensadores y una capacitancia de 140 faradios. Asimismo, se realiza un módulo de baterías de titanato de litio, que cabe mencionar que el titanato de litio tiene ciclos de vida, los ciclos de vida son mayor a 3000, así que tiene mucha durabilidad, además de que puede operar en condiciones extremas, que es ideal para esta aplicación debido a que el robot móvil va a estar operando en distintos ambientes y en campo abierto. Este arreglo de baterías va a tener un voltaje de 12 volts, una capacidad de 2600 mAh y se complementa con el módulo de supercondensadores. Bueno, en esta sección revisaremos los recursos que se tienen y los recursos que se adquirirán más adelante. Los recursos que se tienen son el robot móvil, la tarjeta que lo controla, que es la tarjeta Intel Edison, un kit Piccolo que se pretende utilizar para el control de la topología bidireccional, 10 módulos de supercapacitores, así como los módulos de baterías. Se tiene un módulo realizado y 5 baterías individuales. Y está pendiente por adquirir el panel solar flexible y el transformador de aislamiento de la topología bidireccional seleccionada, que más adelante vamos a ver. Bueno, y aquí se tiene un listado de todas las topologías bidireccionales investigadas. Como se puede ver, hay una gran variedad de topologías bidireccionales. Nosotros enfocamos la búsqueda en topologías tipo half bridge debido a que la aplicación es de baja potencia. También se encontraron dos grandes clasificaciones, aisladas, no aisladas. Se seleccionó la topología aislada debido a que se requiere un aislamiento entre la fuente de alimentación y el robot móvil para evitar complicaciones. También se encontraron topologías de una entrada, una salida o una entrada, dos salidas. Primero se analizó la topología de una entrada, una salida, y ya que se tenía dominada, se pasó a las topologías de una entrada, dos salidas. Tal es el caso de estas dos topologías que fueron analizadas
profundamente. La primera topología tiene dos transformadores de aislamiento que son de características iguales. Pero este tipo de transformadores son muy difíciles de adquirir. Es un transformador trenzado muy especial y en la topología número 2 tiene un transformador de un primario, dos secundarios y se vio que tienen mayor disponibilidad. En la topología número 1, como se puede ver, del lado del primario, de los primarios, se conectan el módulo de supercapacitores y el módulo de baterías, siendo el capacitor CD el responsable de decidir el grado de aportación que tienen los módulos de supercapacitores. En la topología número 2, el grado de participación de los supercapacitores o baterías está dictado por su estrategia de control. Entonces, para entender un poco mejor estas dos topologías, vamos a ver las estrategias de control para este tipo de topologías. El común denominador de todas las topologías investigadas es que las topologías bidireccionales se controlan por medio de control por cambio de fase. Para entenderlo mejor, se puso esta topología de puente completo en el primario, puente completo en el secundario. Entonces, este tipo de control por cambio de fase tiene tres principales clasificaciones. La primera estrategia de control es la más simple, que es el cambio de fase unitario, que se representa por las siglas SPS, en el que solo hay una variable de control. Todos los switches trabajan al 50% de su ciclo de trabajo. La etapa de interruptores del primario, que están nombrados con la letra Q, se controlan en un ángulo disparo y están desfasados por un ángulo que es nuestra variable de control de los switches del secundario. Entonces se tiene un sistema muy simple en el que solo se tiene una variable de control, que es el ángulo de desfasamiento entre los switches del primario y los switches del secundario. Otra estrategia de control por cambio de fase es el cambio de fase extendida, sus siglas EPS, en el que los interruptores Q1 y Q2, es decir, la primera rama del puente completo del primario, está desfasada de la segunda rama del puente completo del primario y a su vez esta rama está desfasada de todos los interruptores del puente completo del lado del secundario. Es decir, tenemos dos variables de control, que es el ángulo de desfasamiento que existe entre la rama del lado del primario 1 y la rama 2 del lado del primario, y la otra variable de control sería el desfasamiento entre la segunda rama del primario y todo el puente completo del lado secundario. Y existe otra estrategia de control por cambio de fase, que es el cambio de fase dual, en el que se tienen tres variables de control, que sería el desfasamiento que hay entre la rama 1 y la rama 2 del primario, el desfasamiento existente entre la rama 2 del primario y la rama 1 del secundario, y el desfasamiento existente entre la rama 1 del secundario y la rama 2 del secundario. Estas tres señales de control. Entonces, debido a esto, en la topología número 1 se controla mediante una estrategia de control modificada, es decir, cada rama tiene su desfasamiento y aparte otra variable de control es el ciclo de trabajo de cada interruptor, no es del 50%, lo que lo hace un sistema más complejo. En la topología número 2, todos los switches trabajan al 50%,
y se tiene una estrategia de control por cambio de fase dual, es decir, cada rama tiene su desfasamiento y debido a este desfasamiento se puede realizar un incremento de voltaje, un decremento, y también determina el flujo de corriente. Es decir, si primero tenemos, por ejemplo aquí, si tenemos que primero aparece el disparo de la rama de Q1, y después la rama de Q3 y después la rama de S1 y después la rama de S3, la corriente va a fluir de izquierda a derecha. Sin embargo, si primero tenemos que se dispara la rama de S3 y luego la rama de S1 y luego la rama de Q3 y finalmente la rama de Q1, la corriente va a fluir de derecha a izquierda. Es así como se determina el flujo de corriente en este tipo de topologías bidireccionales. Entonces, por las ventajas aportadas en la topología número 2, selecciona y se propone este sistema. Va a ser un panel solar adaptando sus características de operación para conectarse a un bus de corriente directa que va a suministrar corriente al robot móvil. Asimismo, los supercondensadores, trabajando en complemento con el módulo de baterías, van a estar acondicionados y controlados por medio de una topología bidireccional, aportando al bus de CD y suministrando energía al robot móvil. Entonces aquí se tienen las topologías propuestas, que para el acondicionamiento de la energía renovable es una topología back boost, debido a que dependiendo la hora del día, la radiación solar va a cambiar sus características y el convertidor back boost se va a enfocar en mantener una salida constante para el bus de corriente directa. Además, la topología bidireccional se encargará de gestionar toda la energía del robot móvil, decidiendo cuándo el robot móvil va a trabajar con solo la energía solar, cuándo el robot móvil va a necesitar los picos de corriente que puede soportar los supercapacitores, o cuándo va a estar en estado estable trabajando con baterías, o cuándo la energía solar es lo suficientemente alta para suministrar energía y cargar los elementos almacenadores. Entonces, el enfoque de esta tesis es esta topología bidireccional, que se va a encargar de gestionar la energía que fluye entre el robot, los elementos almacenadores y la aportación de la energía solar. Finalmente, aquí se tienen algunas de las fuentes de información consultadas. Y con esto terminamos. Aquí les pongo unos correos de contacto. El primero es el institucional, el segundo es un correo personal, y agradeciendo su atención.